Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas todos, sean todos bienvenidos a otra entrega de AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Increíble, increíble lo que estamos viendo, los acontecimientos que están sucediendo a lo largo de esta semana. Imagínense, primer día hoy del mes, marzo primero, siendo las 7 de la noche. Nuevamente, pues les doy las gracias por acompañarnos. Si usted está con nosotros por primera vez, gracias. Apreciamos su presencia y le invitamos a suscribirse aquí al canal y evidentemente pues activar todos esos algoritmos que ofrece la plataforma, como son la manito arriba, la campana, esos instrumentos de comunicación. Hoy, como es tradicional, vamos a tener esta conversación con nuestro amigo Frank de Varona, el doctor Frank de Varona, una persona versada muy bien en toda la información del acontecer político de esta nación. Y por supuesto, para nosotros de gran valor poder tener esta conversación y compartirla con usted. Nuevamente, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me resta más que pasar inmediatamente al doctor Frank de Varona. Por favor, compartan el programa. Inmediatamente con el doctor Frank de Varona. ¿Okay? Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta velada de hoy, 7 de la noche, donde ya tenemos a nuestro gran amigo, colaborador, iluminador de las situaciones que están sucediendo. Sin más introducción, nuestro amigo Frank de Varona. Frank, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy bien, y gracias una vez más por tenerme en tu programa. Lo agradezco mucho. Hoy, que cada vez decimos que tenemos cosas nuevas, no. Lo que tenemos es un maremoto de circunstancias, desde la información del nuevo candidato a gobernador del estado, pasando por la visita de Elon Musk al Fuerte Knox. En fin, hay tantas cosas que todo tuyo, Frank. Siempre es así. Por más que tratamos de descubrir todo, es imposible. Se nos quedan cosas fuera. Pero bueno, ya que tú mencionaste algo muy importante, es que Byron Donald, que es un excelente congresista, que siempre, ya lo tienes en tu foto ahí, aparece él todo el tiempo le entrevistan en Fox News, es extremadamente elocuente, es un gran patriota, pues quiere postularse para presidente. Para gobernador de la Florida, perdón, no presidente, para gobernador de la Florida. Ya llegará. El problemita es que Ron DeSantis, el gobernador actual de la Florida, quiere que su esposa Katie sea la próxima gobernadora, porque a él se le expira el periodo, le queda creo que un año más, ¿no? En el poder, y no se puede reelegir, porque en la Florida nada más que puede estar 8 años un gobernador, y ya más de eso no puede estar, ¿no? Hay lo que llaman term limits, ¿no? 8 años es el máximo. Y entonces él pensaba a poner a su esposa, Katie, ¿no? Pero óyeme, eso me recuerda a mí a los Fischlers, ¿no? Allá en Argentina. Esta señora es muy nice y todo, pero que ella no es Ron DeSantis. ¿Por qué Ron DeSantis se le va a ocurrir poner a la mujer? Ah, porque es la mujer de él. No, eso no está bien. Y por supuesto, Trump no quiere a la mujer de DeSantis tampoco, porque ya Donald Trump ha endosado a Byron Donald, que siempre lo ha apoyado. Y entre Byron Donald, por supuesto, y DeSantis ha habido siempre un pique, porque cuando él se postula para presidente, Ron DeSantis, Byron Donald endorsa a Trump. No le gustó, por supuesto, eso al gobernador, ¿no? Que un congresista de la Florida no le endosara a él, ¿no? O sea que nunca ha habido una buena relación entre ellos dos, vamos a decirlo así. Y ahora, por supuesto, menos, ¿no? Así que ahora vamos a ver, él no es tan conocido, a no ser que tú te mires Fox News. Si miras Fox News lo conoces perfectamente, ¿no? Claro. Pero si no miras Fox News, no estás enterado exactamente quién es él, ¿no? Mucha gente en la Florida no mira Fox News. En fin, yo creo que es un gran candidato. Tiene mi apoyo por completo, lo voy a apoyar en todo. Cuando hable contigo, cuando escriba un artículo o algo, siempre lo voy a apoyar. Pero bueno, eso es lo que está pasando con él, con Byron Thomas.
Perdón, tiene otro nombre mal. Bueno, para los que vivimos aquí, la actuación del gobernador, vamos a decir que ha sido satisfactoria en términos generales. No, buenísimo gobernador. Puede tener sus críticas, lo que sea, pero en términos generales ha cubierto. Lo que pasa que yo le guardo cierto tipo por decir alguna palabra, ¿verdad? Guardarle algo, porque cuando hubo las primarias, él no debió haberse lanzado a la candidatura, él debió haber sido fiel a quien lo logró poner en esa posición de gobernador, pero todo eso es retórica y historia. Ahora nos corresponde a nosotros, los que vivimos en la Florida, determinar esa competencia de querer poner a la mujer, y conociendo este antecedente que nos recordaste de los Kirchner, también nosotros tenemos que nadar por nuestra conciencia y hacer nuestra tarea y de investigar quiénes de verdad tienen los valores para representarnos en el Estado. Así que el caso este está en el tiempo y vamos a tener que hacerlo. Bueno, pero algo muy importante que lo acabas de decir es que cuando se estaba postulando Ron DeSantis, nadie lo conocía en la Florida porque era un congresista simplemente, ¿no? ¿Y quién le da el impulso? Como él apoyaba a Trump en el Congreso, fue Trump que lo endosó. Y del momento que lo endosó, llegó había otros candidatos muy conocidos en la Florida, pero ya el endoso de Trump era tan valioso que lo nombra Trump y ya fue electo presidente. Así que le dé el cargo a Trump. Y sin embargo, vamos a hablar franco, lo traicionó. Alguien me pone a mí de gobernador, ¿cómo yo me voy a postular para presidente en contra del que me ayudó? Así que eso no estuvo bien de él haber hecho eso. Claro. Y por supuesto perdió contra Trump, ¿no? En la campaña, que al final por supuesto le endosó también, ya cuando no estaba él ahí. Bueno, pues nada, esta es una de las noticias más importantes. Otra cosa muy importante que te mandé de nuestro congresista Carlos Jiménez. Sí, cómo no. Esto es importantísimo porque él va a apoyar sanciones contra Cuba para que no siga mandando médicos, enfermeros, que los mandan por todos los países, que le quitan el pasaporte cuando llegan, que lo tienen como esclavos, y le cobra a los países que aceptan, en África, en lugares horribles, aceptan un médico de Cuba, alguien de Cuba, le pagan a Cuba $5,000 o más por médico. ¿Y qué es lo que le dan al médico? Nada, $300 si cumple su periodo y si regresa a Cuba, ¿no? Y si no regresa a Cuba no le dan nada, ¿no? Así que bueno, esto es muy importante, que Marco Rubio, que entiende esto perfectamente y que está haciendo una labor extraordinaria. Quiero felicitar aquí a Marco Rubio, lo tienen viajando por todo el mundo y está actuando, pero con tanta inteligencia y con tanta brillantez, porque él es súper inteligente. Y el español lo habla también como tú y yo, ¿no? O mejor que nosotros dos, porque alguien que nació en Estados Unidos y que habla el español perfecto es la inteligencia que tiene él, ¿no? Sí. Pero bueno, esto de Carlos Jiménez es muy importante porque, por supuesto, eso le haría un daño enorme a Cuba, ¿no? Si sancionan a Cuba por explotar a estos médicos por todo el mundo, ¿no? Y dijo Jiménez exactamente... dijo, aplaudo al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, por combatir la dictadura asesina en la Cuba comunista, que se debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad, incluido el tráfico de personas y el trabajo forzado, dijo Jiménez en un comunicado, ¿no? Y en su comunicado Jiménez también añadió, sabemos que los médicos cubanos son vendidos como ganado. Oye, esto, vendido como ganado al mejor postor y sometido a condiciones inhóspitas y esclavistas en esta nueva política del Departamento de Estado, es un paso en la dirección correcta para evitar que el régimen de La Habana se beneficie de su perverso esquema de esclavitud moderna. Es una esclavitud. Claro que sí. Porque tú mandas un médico en contra de su voluntad, lo obligan a irse, muchos de ellos. Yo tengo un primo hermano que estaba en Camagüey de médico, casado con dos niños pequeños, y vinieron un día, lo sacaron de la consulta y dice, hoy por la tarde te vas para Venezuela. Ve a tu casa, haz una maleta, despide de tu familia. Así, lo sacaron de la oficina y esa misma noche lo mandaron. ¿Qué es eso? ¿Qué gobierno hace esa barbaridad? Que entonces en Cuba todo el mundo es ganado, ¿no?
y el dueño de la finca, Fidel y Raúl Castro, no, por supuesto, Fidel que te murió ya. Pero eso le hicieron a un hijo, un primo hermano mío, que no quería irse de Cuba. Permíteme un momentico, un pequeño paréntesis aquí, porque de acuerdo a lo que tú estás diciendo, me vino algo que quizás no está en el tema, pero a la final creo que sí. Tú estás mencionando de que en Cuba todo el mundo es ganado, todo el mundo es arrastrado, llevado al redil como ellos quieran hacerlo. Resulta ser que vi una publicación en Facebook de una señora que estaba recriminando a Trump diciendo que con estas nuevas medidas, que el pueblo cubano que no va a recibir, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Y sabes qué? ¿Por qué le tiene que reclamar algo a Trump que está defendiendo aquí su país cuando debería estárselo diciendo a Canelo, a la gente allí, que son los culpables de lo que está pasando en Cuba? ¿Por qué hay que cambiar esa sinopsis, verdad? El tema central, que el culpable de lo que está pasando en Cuba son los gobernantes que están en Cuba y no ahora por las medidas que son liberativas, ¿verdad? Que son de también restaurar a este país, sea de verdad alguien que venga a criticar, porque las remesas van a estar limitadas, porque la comunicación va a estar limitada, porque los viajes y las visas. Señor, ¿dónde está el error aquí? En criticar a Trump o tener que ir a criticar al gobierno. Cierro el paréntesis porque me pareció que era válida la explicación. Exacto, muy buena explicación la que has dado. Y Rubio confirmó las nuevas restricciones a los funcionarios cubanos involucrados en programas de exportación de mano de obra que se envían a los médicos desde la isla a otros países, incluyendo países que son adversarios de Estados Unidos, como Venezuela, ¿no? Así que bueno, esto es una gran noticia también. Me alegro que Jiménez apoye lo que está haciendo Marco Rubio. Mira, otra buena noticia, o dos buenas noticias, es que Trump ha dicho: queremos que otras compañías inviertan en nuestra nación, sobre todo de farmacéutica, cosas de farmacia, que todos se hacen en China. ¿Cómo vamos a depender de un país enemigo que quiere conquistar los Estados Unidos y nos manda todas las medicinas? Va y nos envenenan con la medicina un día de empezar. Y nos está matando gente, por supuesto, 100,000 al año, porque China manda los ingredientes a los carteles mexicanos, sobre todo el cartel de Sinaloa, y nos los meten para acá. 100,000 mueren al año. Es increíble. Los carteles de México y China comunista ha estado matando 100,000 americanos durante varios años. ¿Tú crees que China permitiría que le matáramos 100,000 chinos al año? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo toleró el demente Biden, con el que gobernaba, que era Barack Hussein Obama, un comunista islamista radical? Estuvieron permitiendo que China nos matara a toda esa gente, pero ahora, lo hemos dicho en tu programa anteriormente, ahora que Trump puso estos carteles como organizaciones terroristas, se abre la posibilidad que sean atacados militarmente y sean destruidos todos. Y yo me imagino que si eso sigue... Dijeron en varias oportunidades, y no sé si la cifra es exacta o no, pero que los muertos en la guerra de Vietnam superaron los 50,000. Sí. No sé si la cantidad. Resulta ser que aquí están muriendo 100,000 todos los años por un ataque exterior. Sí, mira, en Vietnam murieron 50 y pico mil, en Corea 50 y pico mil, en la guerra civil 600,000. Pero si tú sumas todos los años que están matando 100,000 al año, más los carteles con México, con China, los carteles mexicanos con China comunista, que han matado más americanos que ninguna guerra. Así que la declaración de terroristas para los carteles es válida. Extremadamente válida. Y abre la posibilidad a una intervención militar. Gústelo o no a la comunista mexicana. Bueno, y la otra cosa importante, Trump siempre ha querido, por supuesto, que tengamos las medicinas, que las hagamos aquí. No depender de China. Una buena noticia que acaba de pasar es que Eli Lilly, en una compañía de farmacia, va a invertir 27 millones en Estados Unidos. Y ahí en las fotos está el CEO, el que dirige la compañía, está la foto de él, ahí la ponen en pantalla. Y ese es un CEO, se ve bastante joven el hombre, ¿no? Es una gran noticia. La otra gran noticia es que Apple Computers va a invertir, oye esto, 500 millones de dólares. Es una cantidad extraordinaria, ¿no? Claro.
Y hasta ahora, entonces, lo que quiere Trump es traer más corporaciones que inviertan aquí, que creen más empleo para los estadounidenses, que eso, por supuesto, es otra gran cosa, ¿no? Muy buena cosa. La otra noticia también que tenemos es que hubo un meeting en la Casa Blanca, muy importante, el primer meeting del gabinete completo, ¿no? Pero estaban Aquí estoy pasando las escenas. Ahí está pasando las escenas. Pues mira, en ese meeting queda más que una que no han nombrado, que es la secretaria de Educación, que todavía no ha sido confirmada, pero el resto ya está confirmado. Y atrás tú ves otra gente que trabaja en la Casa Blanca con el presidente y estuvieron en el meeting. Y por supuesto, en este meeting muy importante, dejó Trump que hablara Elon Musk, explicando lo que está haciendo, ¿no? Como están descubriendo tantos robos, fraudes. Le mandaron un email a todos los empleados federales diciéndole, díganos qué es lo que usted ha hecho la semana pasada. Una pregunta muy fácil, ¿no? Si tú trabajas, la semana pasada, mire, hizo no más de 5 cosas, hice 20 cosas, ¿no? 1 millón han respondido y el otro 1 millón no sabemos por qué no respondieron. Entonces el mismo Trump especula, igual que Elon Musk, que pueden ser personas muertas que están cobrando el sueldo, otra gente, ¿no? Como pasaba en Cuba. En Cuba había un ministro de Educación que tenía maestros inexistentes y él cobraba el sueldo de los maestros para él, ¿no? Y eran falsos. Puede que esté pasando eso en Estados Unidos, también puede pasar que con muchos de estos empleados no iban a trabajar, el 5% creo que iba a trabajar, el 95% estaba en sus casas. Es posible que algunos de estos empleados cogieron otro trabajo full time, porque de todas maneras no hacían nada para el gobierno, y entonces tenían otro trabajo. Bueno, eso es una felonía de robo absoluto, ¿no? Todas esas personas deben ser encausadas y llevadas presos. Y si hubieron, bueno, ahí los escándalos son enormes, porque estamos hablando de 1 millón que no respondió. Entonces se pregunta a Trump, bueno, en Social Security saben que había un hombre que tenía 200 años, que los hijos, los nietos, los bisnietos estaban cobrando el salario todos estos años, porque no los reportaron que se murió. ¿Y cómo es posible que hagan 200 años? Bueno, sin ir muy lejos lo que acaba de pasar en el Seguro Social, ¿no? Bueno, te digo, y sin ir muy lejos lo que acaban de descubrir en el Seguro Social, gente con 300 y pico de años en nómina de pago, por favor. Esto no tiene nombre. No existía, ¿no?, en los Estados Unidos todavía, ya este individuo ya estaba en la nómina del Seguro Social. Coño. Así es. Así que bueno, y entonces, por supuesto, Trump permitió que Elon Musk, que es el que dirige este departamento DOGE, que se llama en inglés, están descubriendo cada vez más y más dinero. Y ahora que le dieron al Departamento de Estado con Marco Rubio, le dieron la Agencia de Desarrollo Internacional, AID, que se llama en inglés, Agency for International Development, se lo dieron al Departamento de Estado, y ahora el secretario de Estado ha eliminado billones de dólares, porque esta gente de AID le estaban dando dinero a terroristas islámicos, se lo daban a Gaza. Imagínate tú, dándole dinero a terroristas a una agencia del gobierno federal. Y no solamente le dieron dinero a Gaza, a los terroristas de Gaza, le dieron dinero a un terrorista que había en Siria, que cogió cantidad de dinero que iba a ser para alimentar a los pobres, y lo que alimentaron eran los terroristas que estaban en Siria. Ellos cogieron todo el dinero para los terroristas. O sea que era una agencia que trabajaba en contra del interés nacional, porque trabajaba con los terroristas. Bueno, pues todos esos contratos, por supuesto, ya los ha eliminado nuestro gran secretario de Estado. Creo que era 50. Y en el Departamento de Estado tienen que poner de todas maneras la máquina de eliminar gente, porque eso está lleno de víboras allá adentro, ¿no? Así mismo. Y mira, muy interesante también todas las noticias que la estoy viendo aquí en el periódico de Wall Street Journal. Una cosa importantísima, dice aquí el periódico, no sé si lo puedes ver en inglés, dice U.S. hits Venezuela by pulling Chevron license for drilling. Chevron estaba sacando petróleo porque lo permitió Biden, por supuesto. Ahora ya Trump le dice cero. Chevron no puede sacar una gota de petróleo más en Venezuela. Eso es tremendo palo contra Venezuela, ¿no? Acuérdate, este presidente es America First, América primero.
y quiere recuperar todos los billones, ¿no? Por cierto, Pero los billones hay que se robaron. hay que hacer una acotación. Esto no es una acción compulsiva. Yo no lo sabía. Yo lo aprendí o lo conocí ahora. La Comunidad Europea, cuando dio toda la ayuda a Ucrania, la puso como si fuera un préstamo a recuperar, como una Exacto, deuda. Y los como una Estados deuda Unidos dio el dinerito gratis. ¿Y de por qué? gratis. Bueno, y no, porque es un país corrupto. Además, el propio Zelensky ha dicho que todos los billones que dijo Biden y Obama y Kamala Harris que le dieron, que inflaron lo que le dieron. ¿Y dónde está el resto del dinero? ¿A dónde fue ese dinero? No fue a Ucrania. ¿A dónde fue? A los amigos de Obama, a senadores demócratas. Sabrá Dios, esto es el Departamento de Justicia Claro, va a tener que trabajar, y por eso es que gritan estos malditos, ¿no? claro. Gritan todo el tiempo porque tienen pánico que va a ir preso. Por eso gritan y por eso denuncian a Elon Musk, atacan a Trump, es otro Hitler, dicen ellos otra vez. Pero en fin, eso es importantísimo, lo que ha conseguido Trump. La otra cosa importante, también que tú la tienes, lo vas a sacar en pantalla pronto, es esto que ha inventado el secretario de Comercio y Trump, que es darle lo que llaman un gold de oro, Sí. una visa de oro, que la persona tiene que pagar $5 millones. Y todo eso va a ir para rebajar la deuda nacional. Y $5 millones le pueden dar a una corporación, por ejemplo, una cooperación grande que tenga a un tipo de la India sumamente brillante, que se acaba de graduar número 1 en las mejores universidades que tengamos. Claro. Y entonces esa compañía quiere colocar a esa persona, pero ahora no lo puede colocar porque él tiene visa de estudiante. Bueno, pues si esa compañía quiere este hombre tan famoso para mejorar esa compañía, paga 5 millones y te quedan con esa persona aquí en Estados Unidos, porque ya con 5 millones que le da la compañía a esa persona tan inteligente, ya se puede quedar en Estados Unidos permanentemente y ser ciudadano. Por supuesto, todo eso va a ser supervisado por el Departamento de Comercio. No queremos un comunista que entre con los 5 millones. Cada persona que entra va a estar supervisada a lo ver los antecedentes de esta persona, y si los antecedentes son buenos y ayuda a la nación, por supuesto que se va a aprobar. Entonces, el secretario de Comercio está muy, no sé si exageradamente optimista. Él cree que si esas visas te venden miles y miles de ellas, puede que entre $1 trillón a Estados Unidos. $1 trillón que iría inmediatamente a pagar la deuda nacional, ¿no? Claro. No sé si ese optimismo, bueno, lo veremos. Quizá directamente por la venta de las visas, lo que va a traer es que mucha gente que va a gastar 5 millones en una visa también tiene un capital que puede invertir. Exacto. Y esa inversión sí produzca esa cantidad de beneficio a la nación. Algún billonario. Es una buena idea. La idea es excelente. Hay un billonario que no es comunista porque va a investigar el pasado, que tiene fuera de Estados Unidos negocios de billones de dólares en otro país, y dice, bueno, yo quiero mudarme para Estados Unidos porque Estados Unidos tiene la economía mejor del mundo. Entonces él paga los 5 millones, entra aquí, pero todas estas fábricas que tienen fuera de Estados Unidos las hace aquí ahora. Claro. Y puede traer los billones y invierte aquí. Así que la idea es fantástica. Y bueno, ojalá que con eso se pague la deuda. Tú te imaginas que con eso nomás se pague la deuda, ¿no? Porque todo eso va. La deuda que tienen que pagar tus tataranietos y tus nietos. Exacto. Y los bisnietos y los tataranietos y todo el mundo. Así que, bueno, esto es una gran noticia. Mira, otra cosa importante que sale en el periódico de hoy, abajo de las fotos esta de Trump, ¿no? Ahí está Trump en la Casa Blanca reunido, en colores, ve la foto. Bueno, abajo de esa foto dice Trump special staffers who get paid by private clients. O sea, toda esta gente que trabaja con Elon Musk, a veces el gobierno no les paga el sueldo, se lo pagan gente privada, porque saben que el trabajo que está haciendo es para ayudar a la nación. Eso yo no lo sabía hasta el artículo que sale, o sea que ni siquiera le cuesta a los contribuyentes de este país, muchos de esos chiquitos brillantes, que son brillantísimos, 19 años, que penetran todo porque son expertos. El IQ debe ser 250, qué sé yo, el IQ que tienen esta gente, pero que lo están pagando gente privada.
pues seguro le están dando un sueldo bien grande, ¿no? Claro. No el sueldo que el gobierno le daría, que sería O sea, menos, no solamente no estamos pagando por eso, sino que estamos recibiendo beneficio del trabajo que están haciendo. Así es. Así que bueno, todos son, la verdad, muchísimas buenas noticias. Así que Frank, primero hacer la paz con Putin. nos quedan 6 minutos. La conversación ha sido hoy extremadamente interesante y de verdad bien darnos luz de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado. Importante estos seguimientos que tenemos y estos contactos que tenemos con Fran, porque Fran es una biblia de información que nosotros requerimos y que es importante poder mantener estos programas con el Fran. Muchísimas gracias a ti. Quedan 5 minutos, todo tuyo y de nuevamente muchísimas gracias. Bueno, una cosa importante que quería hablar de la guerra de Ucrania, es que 3 semanas después de la invasión, ¿no? Por parte de Rusia, que ya Rusia vio que no era tan fácil, ¿ok? Porque resistieron inmediatamente los ucranianos, que acá le crédito, han peleado duramente. Hasta las mujeres han peleado en contra de los rusos, ¿no? Y entonces Rusia se dio cuenta que no iba a ser fácil la guerra, que le iban a matar muchos soldados, y entonces en Turquía, el islamista radical que la dirige, decide tener una reunión para explorar la paz entre Rusia y Ucrania. Así que ahí fue Zelensky, ahí fue Putin a Turquía, y entonces ahí trataron de, tú sabes, de ver si se ponían de acuerdo y la guerra paraba, ¿no? Pero en eso se entera un globalista del nuevo orden mundial, que era nada menos que el primer ministro de Inglaterra, el que estaba en el poder en ese momento, y este inglés, ¿cómo se llama? El primer ministro, vuela rápidamente a Ucrania, a Kiev, y le dice a Zelensky, no, tú no puedes hacer la paz. Esta guerra tiene que continuar. ¿Cómo tú vas a hacer la paz con este dictador horrible? Porque él es un globalista. Acuérdate que los globalistas del orden mundial tienen una película, tiene otra visión del mundo, claro, y ellos no querían la paz en ese momento. También hay gente que vende las armas, hay muchos intereses creados, ¿no? Cuando hay guerra. Mucha gente se hace billonario en las guerras, ¿no? Como la guerra que hubo con Irak, ¿no? Que se hicieron billonarios un montón de gente porque le vendían las armas carísimas. Pero en fin, debido a este primer ministro, cogió mal consejo Zelensky, paró las negociaciones y ahora estamos, 3 años después, el país totalmente destruido, han muerto muchísimos civiles, han muerto muchos militares, miles de militares han muerto, pero sobre todo civiles, que ellos no han dado las cifras bien. Tumba un edificio de 20 pisos, no, hubieron 2 heridos y un muerto. No va a haber 2 heridos y un muerto, el edificio entero se fue al piso. Ahí murieron 300, 400 personas. Así que las cifras que da Ucrania son falsas, sobre todo de los civiles que mueren. Así que bueno, esta guerra, por supuesto, por eso ha durado tanto. Y si Trump tuviera éxito en convencer a Putin de hacer una paz, digamos que se quede con los territorios que ya han conquistado, que por cierto, todos estos territorios, los que viven ahí, todos hablan ruso y no quieren ser parte de Ucrania. El resto de Ucrania quiere ser parte de Ucrania, porque son descendientes de húngaros, de otra gente, pero la parte que Putin ya conquistó, todos hablan ruso, no le interesa el gobierno de Ucrania, tienen familiares en Rusia, todas estas barbaridades. Así que si la paz, digamos, los rusos se quedan con lo que ya tienen, pero ni un kilómetro más se lo van a coger, primero que nada, porque Estados Unidos va a invertir dinero, va a hacer las corporaciones americanas ahí, todo va a permitir que Putin invada Ucrania con fábricas nuestras que están ahí, americanos que trabajan en esas fábricas junto con los ucranianos. No lo va, y él también, los europeos han dicho, sobre todo Inglaterra y Francia, que ellos pueden poner tropas de ellos dentro de Ucrania, que ya hay tropas de la OTAN allá adentro y ataca a Putin, entonces entramos en guerra directo con Rusia, Estados Unidos también. Porque si tú atacas un país de la OTAN, el tratado dice que todos los países, 28 países que pertenecen a la OTAN, todos estamos en guerra con el que lo atacó. Así que el tema de la OTAN yo creo que debemos tocarlo en el próximo programa, porque esto es
pique y se extiende en lo que está pasando en Ucrania. No queda para más. Gracias a ti. Quedamos para el próximo programa. El principio debe ser lo de OTAN. Muchísimas gracias a ti, amigo. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still